Circuló en las últimas, en realidad, un tema que empezó a circular en los últimos días, cada vez con más fuerza, pero fundamentalmente a raíz de lo que pasó con Martín Insaurralde y el pedido de un paciente, un ciudadano común, por decir alguna, no me gusta esa definición, pero por decir de alguna manera, para no decir que tiene un apellido como, o que no es político, que no es del sector de poder, que también preguntó por plasma y le dijeron: esto es para otro tipo de personas. Y para hablar de plasma tenemos una referencia aquí en nuestra ciudad, que es el doctor Matías Fernández Viña, a quien le vamos a dar la bienvenida aquí a Menú Ejecutivo para clarificar un poco acerca de toda esta situación. Matías, muy buenos días. Nahuel Valenzuela, Carolina Mitriani y Estefanía Faerman te saludan desde Menú Ejecutivo en Radio Nova. ¿Cómo estás? Hola, Nahuel, hola Estefanía, hola Carolina, ¿cómo están? Muy bien, por acá, por suerte, gracias. ¿Ustedes bien? Bien, bien, nosotros bien y bueno, te agradecemos por supuesto por tu tiempo para poder clarificar. Entendemos que necesitamos claridad y palabras autorizadas a la hora de hablar de estos temas y definitivamente por eso vamos en busca de, primero que nada, saber de qué estamos hablando, Matías, cuando hablamos de plasma. ¿Qué es el plasma? Bueno, el plasma, Nahuel, es un líquido que tenemos en la sangre, es un líquido amarillento que está compuesto, digamos, compone el 55% prácticamente del líquido que tenemos en el cuerpo, ¿sí? El plasma es justamente un vehículo que utiliza la sangre con un montón de proteínas, con un montón digamos, de estructuras derivadas de la sangre, ¿sí? Dentro de ellas hay un montón de inmunoglobulinas, un montón de anticuerpos, un montón de defensas, serían, para aquellas personas que no están familiarizadas con la medicina, que permiten tener, digamos, estructuras dentro de ellas para combatir un montón de enfermedades, ¿sí? Entonces, el plasma, digamos, no solamente sirve como un vehículo para el mismo cuerpo, para tratar de combatir enfermedades, sino que además empieza a demostrar estrategias o propuestas muy interesantes para poder combatir en distintos pacientes el virus este que está atacando y que está generando todo este gran problema. Bien, ¿y ¿Sí? cómo se obtiene? ¿Con una extracción de sangre? Claro, el plasma durante mucho tiempo, digamos, en la mayoría de los lugares se obtiene mediante extracción sanguínea, que puede tener distintos tipos de técnicas o distintos tipos de métodos, ¿sí? Vos podés hacer una venopunción, o sea, podés punchar una vena, y podés tener una donación de sangre, y esa donación de sangre automáticamente, después de ahí esa sangre queda recolectada en una bolsa y se procesa con un método de centrifugado, y directamente se obtiene el plasma. Bien. Ahora hay una tendencia muy interesante de digamos, de la medicina en obtener el plasma mediante una aféresis, que es un mecanismo como una rueda de un conector que haces de la vena a la máquina, que esa rueda lo que hace es permitir que vaya filtrando el plasma y que la misma sangre esté almacenada en esa máquina. Es un método de separación muy nuevo, se viene usando hace mucho tiempo, pero realmente es relativamente nuevo para lo que es la transfusión sanguínea. Y a partir de ahí se obtiene el plasma de un paciente o, por ejemplo, una bolsa de sangre de un paciente con determinados tipos de productos de la sangre. Clarísimo. ¿Cómo lo relacionamos con el coronavirus, Matías? Porque hemos visto que, bueno, indagando un poco en este tema que está cada vez tomándose con más fuerza, que ha sido usado en otras epidemias históricas, la gripe española, incluso la fiebre hemorrágica aquí en Argentina. Bueno, hoy los estudios son enviados al Instituto Maistegui con respecto al coronavirus, y si no tengo mal entendido, bueno, Julio Maistegui fue una referencia en ese sentido. Preguntarte cómo se relaciona con el coronavirus y, bueno, si es una posible solución o si ya lo podemos confirmar como una solución. Mira, está perfecto la información que decís y es así. Maestri, durante un tiempo que surgió la epidemia de la fiebre hemorrágica, digamos, aplicó los anticuerpos generados de distintos grupos de pacientes en otros grupos de pacientes que estaban enfermos y realmente redujo la mortalidad de un 30 a un 3%. Realmente fue muy interesante. Claro. En base a esos hallazgos científicos que hubo nacionales y en base a muchos hallazgos científicos que hubo internacionalmente, inclusive vos nombraste la gripe española, pero el ébola, digamos, el virus del ébola se maneja también de la misma manera con plasma de pacientes convalecientes porque no se pudo desarrollar una vacuna todavía. Básicamente esta es una estrategia muy interesante y que ha dado resultados en China en un grupo determinado de pacientes, viene dando resultados en Estados Unidos, en Nueva York, y podría ser en Argentina una estrategia terapéutica para
digamos, un salvavidas para salir del paso hasta que la vacuna esté lista. Yo en la experiencia personal, y humildemente te lo digo, nosotros en marzo, vos la vez pasada me hiciste una nota con Carolina sobre el uso de las células mesenquimales. El gobierno de China nos aconsejó, o por lo menos los investigadores con los que yo me relaciono, nos aconsejó que el uso de plasma de paciente convaleciente más el uso de células mesenquimales es una estrategia excelente para poder, digamos, controlar el virus y poder evitar que se propague mucho más la infección. Es un mecanismo de control, digamos, de la enfermedad, no de solución final, sino que lo que hace es que de esa forma se pueda el problema tratar de amortizar de la mejor forma o amortiguar de la mejor forma hasta que haya una salida estratégica con una vacuna. Matías, ¿y puede suceder que una persona luego de cursar la enfermedad no tenga registro en su plasma de la misma? Puede pasar muchas veces. Hay titulaciones, se llaman, de anticuerpos que son muy bajos, ¿sí? Muy bajos, y que no alcanzarían para poder ser un plasma posible para aplicarse en otra persona, porque es muy baja la cantidad de anticuerpos que generó esa persona, ¿sí? Hay una medición, se da una línea de corte, por ejemplo, de 1 en 500, ¿sí? Cuando el corte está en 200 o en 300, es una medición muy buena para poder transferir ese plasma a otra persona. Pero cuando vos tenés anticuerpos a muy baja, o defensas a muy baja titulación, hablamos de un número de 100, por ejemplo, en ese sentido no te alcanzaría para poder darle la donación a otra persona. Eso está pasando y eso es lo que se está encontrando. Abro un paréntesis en este sentido, Matías, y retomamos. Imagino que estarás al tanto de los trabajadores nicoleños que habían viajado de La Barriga y que, bueno, en las últimas horas la noticia fue que todo parece indicar que nunca tuvieron COVID, porque se hicieron un estudio y no encontraron presencia o registros del virus. Sí, mirá, a ver, hay dos puntos acá importantes. A ver, uno es la cuestión mediática. Yo creo que acá los pacientes que se infectan de coronavirus, la estigmatización es tremenda y es algo que no se puede entender realmente. Eso es algo grave y tenemos que replantear nosotros como sociedad, porque nos puede tocar a cualquiera. No es que acá somos un grupo que estamos inmunizados y otros no, y tenemos esa ventaja. Acá me puede tocar a cualquiera. Me puede tocar a mí como médico y puedo contagiar a un montón de pacientes sin querer, o le puede tocar a un trabajador, a cualquier persona. Lo que sí pasa, y lo que pasó no es algo inusual, sino que hay algunos test que arrojan lo que llaman falsos positivos o falsos negativos, donde hay resultados que no son los reales resultados, y para eso hay otras pruebas. Te lo digo fácilmente, una prueba de test de embarazo, muchas veces te dirá que el test de embarazo es negativo, resulta que después te necesitan una ley de sangre y te da positivo, ¿me entendés? Claro. Pasa algo muy parecido en este sentido, porque los testeos que hay son, digamos, muchas veces pueden fallar, tiene un porcentaje de falla posible, y eso fue lo que pasó con estos trabajadores, por suerte, porque realmente la buena noticia es que no tienen el virus, pero la mala noticia fue que tuvieron que pasar unas semanas de estrés tremendas para ello, y modificándole un montón las perspectivas de sus vidas y su trabajo. O sea, es preocupante esto. Eso suele pasar. Justo yo estoy hablando con un médico de Nicaragua que le estoy ofreciendo un curso, o lo estoy entrenando en un curso a distancia, y me comentó justamente lo mismo. Me dice, mira, me dio positivo un test de hisopado y resulta que los anticuerpos cuando me los medí me dieron negativo, me quedé tranquilo. Suele pasar, no es que pasa acá en Argentina, ha pasado en otros lugares, pero lo terrible es lo otro, la otra cara que te comenté anteriormente. Perfecto, cierro ese paréntesis, retomo con el tema plasma. ¿Todos podemos tener acceso, Matías? Porque, bueno, comentaba este caso, ¿no? A Martín Insaurralde, por lo que vimos, se le ha aplicado y un ciudadano común no pudo obtenerlo, e incluso también con patología previa, y le dijeron esto es para otro tipo de personas. ¿Todos podremos tener acceso en algún momento al plasma? Mira, te lo voy a decir desde el punto de vista mío como médico, hay un gran problema en la información, en cómo se traduce esa información, ¿sí? A ver, lo que ha sucedido es que por parte del gobierno se ha implementado un ensayo clínico nacional, se llama. Un ensayo clínico nacional es un protocolo experimental, ¿sí? En este protocolo experimental, para que uno pueda ingresar a ese protocolo, o para que muchos centros se puedan adherir a ese protocolo, los pacientes tienen que cumplir lo que llaman criterios de inclusión. Tienen que tener distintas cuestiones vinculadas al problema. Tienen que tener insuficiencia respiratoria, tienen que tener falta de aire, o sea, falta de aire importante, tienen que tener fiebre, tienen que tener una serie de cantidad de criterios para que ingrese a ese lugar.
defina los criterios, no puede tomar a esos pacientes porque modificaría los datos de un estudio experimental. Claro. Mi problema, o mejor dicho, mi queja que podría tener, o la situación que todos podríamos quejarnos es por qué tiene que ser un ensayo experimental donde ciertas personas puedan entrar o no, y por qué no ofrecerlo como una línea de tratamiento de uso compasivo, se llama. Es decir, uso compasivo es lo que me podría pasar a mí como médico. Recibo un paciente, lo tengo acá en el clínico internado, tengo un momento que no puedo tratarlo con más cosas o con más medicamentos porque la medicina no me lo permite, o sea, ya hay cosas que no están funcionando y digo, bueno, no puedo hacer más nada. El uso compasivo es, vamos a hacer una terapéutica que todavía no está aprobada, no sabemos si funciona, pero no perderíamos nada en hacerlo. ¿Sí? Eso es lo que mucha gente reclama. Y eso es lo que se debería hacer como un tratamiento de uso compasivo, que eso no está pasando. Hoy San Nicolás no tiene, por lo menos la información que yo tengo, no está adherido a un programa de plasma todavía. Es decir, que si nosotros recibimos un paciente en cualquiera de las instituciones, hay que buscar alguna estrategia de cómo hacer para que ese paciente pueda adherirse a recibir el plasma. Y esta es la queja de este paciente. Claro. ¿Por qué? De esta persona. ¿Por qué? Porque una persona o un político con acceso lo podría tener mucho más rápido a esto. Esa es la pregunta. Yo la dejo abierta. No es para afirmar nada porque no tengo ninguna convicción política ni nada en contra de nadie, pero yo creo que esto tiene que estar muy en claro para todos, porque fíjate que este grupo de personas o este paciente reclamó a través de las redes sociales y maravillosamente al día siguiente recibió el plasma. Entonces, ¿es un problema de criterios de inclusión de los pacientes adentro del programa de plasma o es un problema de qué tipo? Eso es lo que queda mucho, muy, digamos, mal a la vista para todos. Claro. Pero la realidad es que digamos, hay muchos programas de plasma en el país de manera privada y que todos tienen que estar en cierta forma relacionados con el ensayo clínico del gobierno o tienen que estar relacionados con la decisión de los grupos de hemoterapeutas o hemoterapeutas que hay en la Argentina, la red esa que hay, porque el problema es la recolección del plasma, es decir, que tiene que haber centros habilitados para poder recolectar el plasma. Ahí está la cuestión un poco vinculada. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, te diría que no es así para todos en este momento. Debería hacerlo, pero no funciona de esa manera y estoy seguro que se va a buscar la manera en cual funcione para todos. Pero desde el punto de vista médico, a mí me alarma como médico ver cómo podríamos tratar al paciente o las gestiones que hay que hacer para que ese paciente pueda obtener el plasma y no a través de una queja, a través de una red social, ¿me entendés? Estamos hablando con el doctor Matías Fernández Viña. Matías, la última para no robarte mucho más tiempo. En caso de que esto, supongamos, comienza a ser de uso cotidiano y lo podemos utilizar para tratar el coronavirus, ¿tendrá un costo adquirirlo o es algo que estará...? No, tiene que ser un programa nacional y gratuito. Y creo que esa es la cuestión que tiene el gobierno. El gobierno probablemente creó toda esta forma de filtración, digamos, para que las personas puedan llegar al plasma, para que no haya intermediarios de que terminen vendiendo el plasma para otras personas. Sí, porque eso pasa. Claro. Entonces, por un lado la estrategia está bien desde el punto de vista de querer manejarlo. Lo que está mal es que no se pueda manejar en todo el país. Mi gran pregunta es, ¿la gente de Formosa tiene acceso a estas cosas? ¿La gente del Chaco tiene acceso a estas cosas? ¿La gente del centro del país tiene acceso o está todo en Buenos Aires? Nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, estamos un poquito más cerca, pero es un poco para preocuparse desde el punto de vista médico, pero sí dejar en claro que esto va a ser una cuestión probablemente gratuita para todos. Lo que es fundamental es hacer una buena campaña entre todos para que aquellas personas que tienen o tuvieron coronavirus sean donantes de plasma, porque en ello está la solución. Una persona puede terminar salvando desde 9 hasta 30 vidas más, ¿me entendés? Realmente con la aplicación del plasma. Ahí es donde hay que hacer mucho énfasis socialmente para que todos estemos al tanto de esa situación, porque el plasma va a salir de los infectados. Matías, muchísimas gracias por tu tiempo y por la claridad en el mensaje. A disposición desde Radio Nova. Un abrazo. Un abrazo, Nahuel, cuídese. Saludos. Allí pasaba el doctor Matías Fernández Viña, referencia en nuestra ciudad y en la región, en el país, incluso me animo a decir, en cuanto a todo lo que tiene que ver con células mesenquimales y específicamente con plasma, uno de los temas que está en auge en relación con el coronavirus.